Hoy vamos a ver uno de los temas más difíciles de entender, la patogénesis de la fibrosis pulmonar idiopática. Estoy seguro que no sabés todos los detalles que vamos a ver hoy con ayuda de la doctora Ani Pardo, que es una referente a nivel mundial en este tema y que fue una de las que ayudó a cambiar el paradigma de lo que creíamos de la fibrosis pulmonar idiopática, que antes se creía que había inflamación y ahora sabemos que es un fenómeno de fibrosis pura. Quédate que vamos a tener muchos detalles de la fisiopatología de la fibrosis pulmonar. Bienvenida al canal, bienvenida a Academia EPI-ILD. Muchísimas gracias por tu tiempo. Podés compartir pantalla y empezar tu presentación. Hola a todos, todas. De lo que se tratará la plática del día de hoy es para revisar algunos apuntes sobre la patogénesis de la fibrosis pulmonar idiopática. La fibrosis pulmonar es el resultado final de una variedad de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. De algunas de ellas conocemos el origen, por ejemplo, la aspiración de partículas orgánicas, como es de aves, o de inorgánicas, como sería el sílice o el asbesto, ciertos medicamentos, enfermedades autoinmunes, etcétera, pero ustedes bien lo saben. De todo esto hay algunas que son de origen desconocido. Entre ellas, la fibrosis pulmonar idiopática es la de peor pronóstico. Si comparamos la sobrevida de fibrosis de otras enfermedades pulmonares intersticiales difusas con la de la idiopática, el tiempo de vida de los pacientes con FPI es muy corto. Después de diagnosticada la enfermedad, alrededor de 3 años los pacientes fallecen. Nos preguntamos, Moisés Selman y yo, ¿cuál era la razón? ¿Qué características específicas y diferentes tenía la fibrosis pulmonar idiopática? El desarrollo de la fibrosis pasa después de la agresión inicial por una reacción inflamatoria que esta induce a los fibroblastos, los activa y estos secretan todas las moléculas de matriz extracelular que dan origen a la fibrosis. Esto podríamos decir es un dogma. Nosotros, basados en una serie de aspectos que les mostraré a continuación, postulamos que la inflamación no es un mecanismo patogénico en FPI. No es que no haya inflamación en ciertas zonas, pero esta no participa en el desarrollo de la fibrosis pulmonar idiopática. En este contexto, publicamos una hipótesis que aparece en las referencias que están aquí. Si le preguntamos a un patólogo, lo que nos decían es que no hay evidencia de que la inflamación sea más prominente en las etapas iniciales comparado con etapas finales. Entonces aquí un paciente que se detectó por serendipia, de hecho, se detectó una fibrosis muy temprana. Si ustedes pueden observar, las lesiones que existen son las lesiones que encontramos en las etapas tardías, es decir, esta característica imagen de focos de fibroblastos. Las lesiones en etapas iniciales son similares a las de los pacientes avanzados. La diferencia es la extensión de las lesiones, es decir, varias áreas más del pulmón están ocupadas por estos focos de fibroblastos en las etapas más avanzadas. Y bueno, hay un trabajo clásico que ya mostraba desde el punto de vista clínico que los pacientes que recibían corticoides e inmunosupresores presentaban mayor número de hospitalizaciones y mortalidad que los que habían recibido placebo. Esto nos daba cierta idea de cómo estaba participando la inflamación, por qué en estos pacientes los clásicos medicamentos que abaten la inflamación no eran útiles. Entonces postulamos, no es la inflamación, bueno, pero si no es, ¿qué es? Nos preguntamos. Y entonces la simple observación de las laminillas de pacientes con fibrosis, se observa que el epitelio está muy aberrante. De hecho,
es muy diferente en distintas zonas. Cubriendo a los focos de fibroblastos se encuentra este epitelio aplanado. También encontramos células hiperplásticas y hipertróficas. Luego hay zonas con imágenes como de neumocitos tipo 2, pero que son muy grandes y alargadas. También vemos epitelio tipo bronquioalveolar, etc. Lo que nos dijimos es, este epitelio es muy aberrante. Y viendo y analizando la literatura y nuestros propios trabajos, nos encontramos con que estas células epiteliales aberrantes secretan y producen varios de los mediadores que participan en la migración, proliferación y activación de los fibroblastos. Aquellos que se pensaba que solo en las células inflamatorias, pero vean, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el TGF-beta, clásico factor de crecimiento asociado a los mecanismos fibróticos. Vean ustedes que las células epiteliales lo producen. En fin, endotelina, varias metaloproteasas como la MMP1 aquí o la osteopontina, que también es una molécula profibrosante. Entonces postulamos que había dos vías que llevan a la fibrosis pulmonar: la inflamatoria, la clásica, o el daño y activación de células epiteliales. Entonces podemos rehacer esta imagen que vimos al principio y postular que esta curva, esta característica tan agresiva de la fibrosis pulmonar idiopática está provocada por una activación epitelial. Entonces, decimos que la FPI desde su inicio es una enfermedad epitelial fibroblástica, o sea, un desorden fibroproliferativo precedido por activación epitelial. ¿Qué evidencias posteriores han fortalecido esta hipótesis? Este es el primer estudio de microarreglos que se hizo en fibrosis pulmonar idiopática comparado con neumonitis por hipersensibilidad, y vemos que los genes que se expresan son muy diferentes. En la FPI son genes asociados a remodelación tisular o genes característicos epiteliales y de miofibroblastos. Por el contrario, en la neumonitis por hipersensibilidad encontramos muchos genes asociados con inflamación, activación de células T y respuesta inmune. Esto, ¿verdad? Ya orientaba. Pero vamos hacia estas células. Ya ha avanzado tanto la ciencia, además la metodología para analizar las distintas células en el caso de la fibrosis o de cualquier otro padecimiento, y sabemos hoy en día que la heterogeneidad de las poblaciones celulares en el pulmón es muy. Aquí tienen ustedes donde se puede consultar, y se estima que hay 40 tipos diferentes de células conocidas, incluyendo poblaciones epiteliales, endoteliales, etcétera. ¿Qué nos ha permitido decir esto? No solo la histología, donde sí vemos epitelio aberrante y una forma distinta de los epitelios, pero una nueva metodología que es la secuenciación de ARN de célula única, por sus siglas en inglés es esto, ha permitido interrogar de manera integral los tejidos a nivel de célula. ¿Y qué nos ha mostrado? Fíjense, este es el primer trabajo de secuenciación de célula única donde solo se extrajeron células epiteliales, se dirigió este estudio solo a las células epiteliales y se mostraron distintas subpoblaciones en el epitelio. Ahora sí, además mostrado por célula única, concepto de un epitelio aberrante. Entonces, así como hay células tipo 2, otras que les llamaron indeterminadas, las club o goblet, células basales, etcétera. Pero se ha avanzado más. No les voy a mostrar gran parte de los estudios, hay varios ahora ya, pero hay uno, el de Adams, que es muy interesante, en donde por la misma metodología de secuenciación de RNA de célula única, demostró y las llamó células basaloides que previamente no se habían identificado
y que estas son las que se encuentran cubriendo los focos de fibroblastos. Recuerdan que yo les mostré al principio, decía unas células epiteliales aplanadas cubriendo los focos, pues a estas ya las podemos caracterizar mejor y entonces las caracterizamos por marcadores como estos que ven ustedes aquí, KRT17 positivo, pero KRT5 negativo. Y entonces estas células a las que llamó basaloides también se observó que son células senescentes, de lo cual hablaremos dentro de un momento, y que secretan múltiples factores profibrosantes, orientándonos a que esta población de células es característica de FPI y en realidad podríamos decir es una mala célula para el desarrollo. Me voy a este aspecto para volver a lo que estábamos viendo. El envejecimiento y fumar son los mayores factores de riesgo de la fibrosis pulmonar idiopática. Se presenta en pacientes de 65 años aproximadamente o más y la incidencia anual y la prevalencia acumulativa según reportó Raúl, sobre todo para la población norteamericana. Entonces, si nos vamos a analizar cuáles son las características del envejecimiento, yo les recomiendo, este es el artículo original de López Otín, en 2013, que lo amplió ahora en el 2023, donde se muestran distintas características que son típicas del envejecimiento y lo fundamenta muy bien con distintos ejemplos a lo largo de distintos órganos e individuos. Entonces está la inestabilidad genómica, el acortamiento de telómeros, la pérdida de proteostasis. En fin, no voy a mencionar cada una de ellas, como ustedes las ven aquí, pero nosotros, ¿cómo conectamos esto con la fibrosis pulmonar idiopática? Me voy a referir solo a algunas de estas características en obvio del tiempo. El acortamiento de telómeros, las alteraciones epigenéticas, la pérdida de proteostasis, veremos qué quiere decir, la senescencia celular, etcétera, aunque gran parte de estas están claramente demostradas. ¿A qué nos referimos con el acortamiento de telómeros, que además ahora ha ido cobrando cada vez mayor importancia? Los telómeros, como saben, son secuencias repetitivas no codificantes que cubren los extremos de los cromosomas lineales y le dan estabilidad. El largo de los telómeros disminuye con cada división celular y desde luego durante el envejecimiento estos telómeros están acortados. Cuando estos están acortados, esto presenta el riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Y estas células que ya no pueden dividirse, han perdido la habilidad de dividirse, puesto que sus telómeros son cada vez más cortos, se vuelven células senescentes, que vamos a ver en un momento qué quiere decir. ¿Qué se ha demostrado? Pues se ha demostrado que las células epiteliales de pulmones con FPI muestran un acortamiento anormal de los telómeros. Aquí ven el control, esto es por un FISH, aquí pueden ver pero aquí si se analiza, ven que este sería siempre apareados por edad, desde luego, cuál sería la media de las células epiteliales en individuos que no padecen la enfermedad, los que llevan una mutación, muchas veces asociado con participantes de la telomerasa, lo tienen evidentemente disminuidos, pero también los pacientes esporádicos de fibrosis pulmonar idiopática presentan un acortamiento de telómeros. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber cierta abundancia de células senescentes, es decir, células que ya no pueden dividirse. Y aquí vean ustedes, esto sería ¿recuerdan esto? Las células basales y las células aberrantes que acabamos de mencionar. Entonces, los telómeros están significativamente más cortos en la fibrosis pulmonar esporádica. Vamos a mencionar qué es la senescencia
y vamos a relacionarlo con lo que vimos anteriormente. La senescencia es un fenómeno biológico de respuesta celular al estrés. No solo se presenta en padecimientos, sino en el desarrollo embrionario en ciertas regiones, etc. Lo que quiere decir es que es un arresto permanente de la proliferación celular. Las células senescentes ya no se dividen, pero no se mueren. Estas células secretan una serie de moléculas y este fenotipo celular secretorio, que es complejo y que está asociado a la senescencia, por sus siglas en inglés, se le ha llamado el SAS. Este SAS en lo que consiste es en distintas citocinas, quimiosinas, proteínas de remodelamiento de matriz extracelular, etc. ¿Cómo hemos visto células senescentes en FPI? Sí, aquí pueden observar por este método que es la actividad de beta-galactosidasa, que se podría decir que es el estándar de oro para determinar la senescencia. Vean ustedes, es esta marca azul, cómo está presente en células epiteliales, y aquí una marca con otro marcador, que es el P21, que está presente. Igual otro grupo de estudio, actividad de beta-galactosidasa y P21. Quiere decir que estas células epiteliales tienen una senescencia epitelial acelerada. Y de las células que estábamos hablando, estas células basaloides muestran evidencia de senescencia. Vean ustedes, son por el mecanismo de P53, se ha mostrado que estas células, y que ya lo habíamos mencionado antes, que podríamos decir que son células muy asociadas a FPI y que son las que secretan gran parte de los factores profibrosantes, son senescentes. Aquí hay una serie de ejemplos de lo que es moléculas de la senescencia, que es el SAS. Factores de crecimiento y moléculas relacionadas como el TGF-beta, el PDGF, la osteopontina de la que hablamos anteriormente, metaloproteinasas de matriz e inhibidores como las distintas MMPs. Aquí tienen también uno de los inhibidores, que es el TIM, vías embrionarias como WNT, factores de coagulación, quimiosinas y otros mediadores. Estos que muestro aquí se han identificado como moléculas del SAS que secretan estas células senescentes y que son además profibrosantes. Aquí les muestro un ejemplo en donde, por ejemplo, la MMP7, que es una metaloproteasa que está en células epiteliales y que es parte del SAS, la osteopontina de la que hablamos anteriormente y que también es parte del SAS, vean ustedes que además colocalizan en cierto tipo de células epiteliales, y en ese momento nosotros no sabíamos que eran parte del SAS. Más adelante, cuando se fueron identificando moléculas, etcétera, nos dimos cuenta e hicimos una interpretación posterior de estos estudios. Ahora nos vamos a proteostasis, que aunque este esquema en principio cuando uno lo ve se asusta y piensa ¿qué es eso? Voy a tratar de ir explicando cada uno de ellos. Recuerden ustedes que las proteínas pues tienen una estructura primaria, evidentemente que es la que está codificada por los genes, que significa cuál es el orden de los aminoácidos, pero esta proteína, dependiendo si es globular o fibrilar, lo que sea, en su estructura secundaria, ya por enlaces mucho más débiles como son enlaces de hidrógeno, etcétera, se pliega y adquiere una conformación determinada, de lo cual depende su función, su actividad, si se trata de una enzima, etcétera. Cuando hay estrés del retículo endoplásmico, ¿verdad? Por ejemplo, un golpe de calor o por estrés oxidativo, esta proteína no se pliega y se queda como proteína no plegada y no tiene una función adecuada. En condiciones normales, que sucede porque estamos sometidos a esto, estas proteínas no plegadas se eliminan por la autofagia o
por la degradación proteosómica. Pero en el envejecimiento, por ejemplo, esta homeostasis está alterada y entonces estas proteínas no plegadas correctamente se agregan. Y entonces esto provoca una serie de alteración en las funciones porque la autofagia no está funcionando bien o la degradación proteostática. Entonces, durante el envejecimiento hay una homeostasis alterada de la plegación de las proteínas. Y esto, decíamos, aumenta con la edad. ¿Qué pasa en la FPI? Vean ustedes, una de las cosas que se ha reportado es que la autofagia está reducida en pulmones con FPI. Aquí está el control. Estos son intermediarios, ¿verdad? Que disminuyen en FPI y entonces vean ustedes cómo comparando aquí. Por otro lado, en trabajo experimental, si tenemos unos ratones deficientes en parte de los intermediarios de la autofagia, es decir, que no la tienen, pues esos tienen la autofagia evidentemente alterada porque les falta uno de los intermediarios y esos ratones desarrollan más fibrosis. Entonces, en FPI, disminuida la autofagia. Cuando disminuimos la autofagia en casos experimentales, aumenta la fibrosis. Me voy a otro de las características del envejecimiento, que son los cambios epigenéticos. Como saben, la información genética completa que contiene el DNA reside en el núcleo en cada célula de un organismo y es lo que conocemos como genoma. El epigenoma son modificaciones complejas y estables asociadas con el DNA genómico y la cromatina y altera la expresión de los genes. ¿Qué pasa en el caso de la fibrosis? En primer lugar, sabemos, nomás como recordatorio, que en general la metilación del DNA lleva al silenciamiento de la transcripción y con el envejecimiento existe un cambio estocástico, es decir, un cambio al azar en la metilación del DNA. Y si comparamos, vean ustedes, un promotor, en el joven está baja la metilación, en el viejo está aumentada, o esto es en el promotor de un gen. En los intrones y en las regiones intergénicas vemos lo contrario. En los jóvenes está alta la metilación, en los viejos está disminuida. Esto quiere decir, disminuye, se altera con el envejecimiento. Y en el único estudio, por lo menos que conozco, en el que se han estudiado los cambios epigenéticos que ocurren en FPI, vemos aquí el patrón de metilación y expresión global de genes. Vean aquí en genes cómo hay 1514 genes en FPI, de los cuales 57% están hipermetilados. Esto es lo que se ha encontrado y esto, si vemos cómo se asocia a las vías de producción, porque estos alteran la transcripción, cómo se asocia con la producción de moléculas profibrosantes, vemos que esto se traduce en un incremento de vías profibróticas. Es decir, esta hipermetilación conduce a un aumento en la transcripción de moléculas asociadas con vías profibróticas. Y los microRNAs, que también regulan la transcripción, vean ustedes, se han estudiado varios, muchos están asociados con la producción de TGF-beta y aquí podemos ver si disminuye, por ejemplo, el LED7D, el amarillo quiere decir que disminuye y se ha demostrado en células epiteliales. Al disminuir esto, lo que hace es que aumenta la producción de TGF-beta y otros genes profibróticos. Entonces aquí esto es un como resumen de varios de los factores que se han encontrado. Y por último, ya para casi terminar, quisiera recordarles que finalmente la fibrosis
lo que es la acumulación progresiva de moléculas de matriz extracelular. Generalmente hablamos de colágenas, que es la proteína fibrilar más abundante que se acumula en la fibrosis y que es producida por los fibroblastos. Entonces, pero también otras moléculas, hay una acumulación progresiva de matriz extracelular. Y entonces se establece una interacción entre esta matriz extracelular y los fibroblastos. Con la edad, la matriz es más rígida. Este es un fenómeno que se presenta en distintos órganos. Porque tenemos es, por ejemplo, la colágena, cómo se acomoda en el espacio extracelular y entonces se establecen entrecruzamientos entre las distintas hileras de colágena que se van depositando, o ya sea porque se glicosilan con glucosa, y entonces esto vuelve a la matriz cada vez más rígida. Si ustedes quieren extraer colágena de piel, por ejemplo, o digamos de pulmón de un organismo viejo, estamos hablando de ratones, por ejemplo, o de un organismo joven, cada vez podrán extraer menos porque está muy entrecruzada esa colágena y entonces se vuelve rígida, y la característica de estas moléculas es que son insolubles. Entonces, nosotros hemos propuesto un término al que le llamamos fibroaging, que es una característica patológica de la fibrosis asociada al envejecimiento. Quiere decir, tiene que ver con lo de la rigidez de la matriz de la que hablamos hace un momento. Y esto promueve la mecanobiología. Mecanobiología es el proceso biológico en que las células convierten señales mecánicas en respuestas bioquímicas. Es decir, una matriz rígida envía a la célula una serie de señales mecánicas que se traducen en respuestas bioquímicas, y esto es porque esta matriz está desregulada en el envejecimiento. Entonces aquí podría yo nada más ejemplificar. Aquí está la matriz extracelular con sus fibras insolubles. Hay una rigidez progresiva durante el envejecimiento. Esto señala esta fuerza mecánica, esta matriz más dura, tiene un efecto sobre los fibroblastos, haciendo que se activen distintos mecanismos. Esto también promueve la senescencia. Hay también disfunción mitocondrial. Sabemos que está disminuida la autofagia y la señalización de Wnt. Y entonces hay una reprogramación epigenética estimulada por esa matriz extracelular rígida. Entonces, resumiendo algunos de los aspectos que he señalado, podríamos empezar diciendo, esto no lo vimos, pero hay una susceptibilidad genética que resulta en la pérdida de la integridad epitelial. Hemos dicho que es el epitelio el que es responsable de la inducción de la fibrosis pulmonar idiopática. Esta susceptibilidad genética, lo que hace es se presenta una reacción aberrante de las células epiteliales, que son además senescentes y a los cuales se les han acortado los telómeros, y entonces producen un fenotipo secretorio asociado a la senescencia, con la secreción de múltiples factores que inducen proliferación, migración, activación de los fibroblastos, y esto induce a una rigidez progresiva de la matriz extracelular, que a su vez incide sobre las células y los propios fibroblastos, secretando cada vez más y más moléculas de matriz. Aquí terminaría yo en cuanto a la presentación de algunos de los mecanismos patogénicos que conocemos en la fibrosis pulmonar idiopática.
y muchas gracias. Amo tu conferencia, o sea, realmente explicás en cuánto fue, en 40 minutos, años y años y años de investigación son, ¿no? O sea, realmente no sé cómo agradecerte de corazón que vengas hoy a grabar este video, porque este video va a quedar para toda Latinoamérica y realmente estoy muy contento de poder sacar toda esta información que quede en un congreso, que eran 10 minutos en un congreso, para que la gente, es una conferencia que es para verla y reverla y repensarla, ir a buscar la investigación, releer, es así, porque estás resumiendo años de investigación en 30 minutos, es impresionante. Así que primero y principal, te felicito. Gracias, gracias. Encantada de poder compartir algunas de las cosas que hemos estado leyendo y estudiando. Entonces vamos a meternos con una pregunta más fina de la parte molecular, porque yo A no ver. soy molecular, pero estuve anotando, tengo Bueno, acá todos los sí. machetes, Ok. anoté, tengo como 4 páginas que anoté para realmente poder hacerte preguntas que sean fuertes. Vamos a hacerte, si te parece, alguna pregunta como de las modificaciones epigenéticas y si hay algo que se pueda hacer para frenar esas modificaciones epigenéticas en un paciente que ya diagnosticamos fibrosis pulmonar temprana. Las modificaciones epigenéticas de ahí en adelante tienen sentido, o sea, frenar algunos de estos estímulos ambientales que podrían generar modificaciones epigenéticas. ¿Tiene sentido frenarlos en ese paciente en donde ya se desarrolló la enfermedad? Lo que pasa es que no sabemos suficiente. Teóricamente diríamos que sí. Teóricamente uno podría decir suspender, el evitar muchos de estos mecanismos deberían llevar a que avance menos rápido. Sin embargo, bueno, esto depende de factores ambientales. Gran parte de los mecanismos epigenéticos están determinados, pues no sabemos suficiente, pero evidentemente la contaminación o si estás expuesto también a antígenos de distinta naturaleza, etcétera, sí se modifica la epigenética. Pero no sabemos suficiente. Teóricamente uno diría, pues vamos a tratar de frenar aquellas cosas que estimulan la producción de TGF-beta, por decir algo. Estamos todavía, creo yo, lejos para saber a ¿cuál le pegamos? Una pregunta que tengo es sobre el tema de las células basaloides. Creo que lo remarcás muy bien en tu conferencia, la importancia que tienen unos marcadores moleculares muy específicos para detectarlas y que tienen un rol muy importante en el desarrollo de la enfermedad. ¿Algo más que tengamos que saber sobre las células basaloides? Un comentario más al respecto. Estas células han cobrado una gran importancia en los últimos años en el estudio de la FPI y lo que se ha tratado de hacer es en los distintos modelos experimentales ver si apagar ciertas moléculas, esto con ratones modificados genéticamente e inducirles fibrosis, ver si hay el equivalente, que hay un tipo más o menos equivalente en los modelos experimentales a eso, y entonces ahí en esos modelos, ahí sí puedes estudiar cómo podrías influir en acallar, ¿verdad? Estas células específicamente este tipo de células. Entonces creo que por ahí, ahora este es un aspecto que cobra mucha importancia. Ahora, detectarlas desde el punto de vista clínico, todavía no se ha mostrado una manera en que casi pudieras hacer una ELISA o Claro. algo y ver cómo está en sangre. No hay todavía una cosa de esa naturaleza, porque en sangre verás cosas mucho más generales e inespecíficas, pero se está trabajando fuertemente en ese tema dada una vez que se ha identificado un tipo de célula especialmente maligna, por decirla de alguna manera. Ahora, avanza tan rápido la metodología que no nos sorprendamos que el próximo año aparezca otras. También, fíjate, yo ya no me enfoqué en eso, pero también la metodología esta de secuenciación de célula única ha mostrado que no todos los fibroblastos son iguales. Hay fibroblastos mucho más agresivos que están asociados a la... Entonces, por ahí también se puede encontrar y atacar de forma
molecular más específica, pero pues todavía no hay algo que yo pudiera decir, pues sí, hágase esta prueba y esto nos la va a mostrar. Hay mucha audiencia que nos está viendo. Algunos, la gran mayoría de la audiencia son médicos, pero algunos son pacientes. Así que para poner precaución que todavía eso, para bajarlo a la clínica, falta un poco, así que está bueno aclararlo. Falta, pero desde el punto de vista de los pacientes que escucharan, un poco la esperanza está en el avance tan rápido de la metodología y de la información, de manera que vamos adquiriendo más herramientas. Excelente la respuesta, muy completa como siempre. A ver, se me ocurre una pregunta con respecto al fenotipo celular secretorio asociado a senescencia. No me queda claro porque, bueno, yo tengo un perfil más clínico. No sé si este fenotipo secretorio está asociado al envejecimiento normal en cualquier persona o es algo más típico de la fibrosis pulmonar idiopática. O sea, ¿esto es algo que sucede como parte del envejecimiento normal? Es una de las características del envejecimiento, ¿verdad? Las células se vuelven senescentes y por lo tanto secretan este SAS. Lo que pasa es que en fibrosis hay una senescencia acelerada. Siempre la comparación, fíjate, en los estudios se está haciendo con individuos apareados por edad, de manera que esto muestra, es decir, muchos de los fenómenos que mostramos se presentan en general en el envejecimiento. En la fibrosis pulmonar idiopática están acelerados. La disminución del tamaño de los telómeros es característico del envejecimiento. Lo que pasa es que en FPI sucede más aceleradamente. Bueno, y una pregunta que me surge, Ani, es, yo tengo un perfil clínico y quiero ver si puedo encontrar algún tip, algún consejo clínico. El fibroaging, vos mencionaste, que da rigidez a la matriz, que esto es parte de la mecanobiología y que incluso podría generar, si te entendí bien, hasta reprogramación epigenética. Y se me ocurre de pensar alguna forma mecánica también de ayudar al pulmón a través quizá de algún ejercicio, a través de reducir esa rigidez de la matriz. ¿Se te ocurre alguna forma? ¿Has escuchado alguna forma? ¿Qué comentario tenés al respecto? Si tú cultivas fibroblastos, me voy a ir a lo más simple, en una caja de Petri, los fibroblastos secretan colágena, secretan una serie de moléculas, a eso que están en el espacio extracelular, a eso se le llama matriz extracelular, ahí está la colágena, etcétera. Con la edad se van estableciendo enlaces entre todas esas moléculas y entonces esa matriz se vuelve más rígida, ¿verdad? Lo que decíamos, tiene menos flexibilidad. La matriz siempre emite señales hacia las células, no es inerte, pero la matriz rígida emite señales mucho más agresivas, podríamos decir. En este sentido, en el envejecimiento, como está endurecida esa matriz y la mecanobiología. Si tú, por ejemplo, estiras una célula, esta célula va a cambiar su epigenética, se van a metilar algunos. Esto es parte de la mecanobiología. Esto si lo hicieras en el caso de la fibrosis, pues la matriz es la que está ejerciendo. Los ejercicios de rehabilitación, etcétera, desde luego ayudarán a que los alvéolos se expandan, pero no creo que pueda llegar hacia modificar la rigidez, porque ya eso se estableció mediante enlaces covalentes que no son reversibles. Bueno, y la última pregunta, así ya te libero, Ani. El tema de la bleomicina. Muchas veces vemos estudios que hacen estudios con bleomicina para entender algún mecanismo molecular o nuevas moléculas que están saliendo de tratamiento. Hacen las pruebas iniciales con la bleomicina, luego fracasan en los ensayos clínicos. Y no sé, me pregunto si realmente los modelos de estudio de fibrosis pulmonar con bleomicina realmente no son significativos para poder estudiar esta complejidad que vos nos mostrás en tu conferencia. Tenemos que darle, digamos, el justo valor que merece ese modelo. Es el modelo más popular, como todos sabemos. Es un modelo muy fácil de montar,
muy reproducible, pero es un modelo reversible. En primer lugar, es inflamatorio. Lo que induce es inflamación. Además, es reversible. Se autolimita. Al cabo de mes y medio, dependiendo de la dosis y las condiciones, regresa por sí solo. Es útil para estudiar alguna molécula en particular o sobre todo si tenemos organismos modificados genéticamente, ver qué cosas influyen para el desarrollo de una fibrosis en general y luego nos vamos a ver si está en la fibrosis, pero no, no reproduce para nada lo que es la fibrosis pulmonar idiopática, aparte de que produce una pequeña fibrosis. Hay otros modelos, uno es el del TGF-beta, otro es el viral, se induce con virus, otros combinados con varias dosis de bleo. Es decir, se ha intentado desarrollar modelos que se semejen más a la fibrosis pulmonar idiopática. Muchas veces los ratones que son genéticamente modificados pueden desarrollar una fibrosis con bleo más parecida a la FPI y de ahí aprender otras cosas. Pero es un modelo muy simple, útil para algunas cosas. Nada más lo de la reversibilidad. Si nosotros lográramos revertir la fibrosis, si a lo que estamos aspirando es detener el avance, pero hasta ahora no hay nada que nos haya dado una indicación de que pudiéramos revertir. Bueno, excelente, Ani. Yo realmente de corazón has dado una conferencia magistral donde has resumido años y años y años y años de investigación en 30 minutos. Realmente estoy encantado con tu conferencia y con tu buena predisposición. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo y por todas estas preguntas que nos respondiste al final. Pues un abrazo y saludos a todos. Es increíble la cantidad de información que nos dio hoy Ani Pardo resumiendo años de investigación. Si te gustó toda esta información que nos compartió Ani y este video, lo único que te pido es que nos des un like. Si querés suscribite al canal. Acordate que en Instagram, en @enfermedades.intersticiales, estamos muy activos también compartiendo información, así que te animo a suscribirte a Instagram y te dejo este video que te va a ser muy útil también. Nos vemos la próxima. Si te gustó este video, danos un like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.